Yo los miro bien sonrientes a todos, alegres, todos. Qué bueno, qué bueno. Hermanos, pues esta mañana me toca a mí entregar un mensaje de edificación, un mensaje de reflexión. Ojalá podamos todos estar meditando en esta lectura que vamos a hacer, en esta reflexión que vamos a hacer esta mañana. Fíjense, me gustaría que me acompañaran a la reflexión esta mañana leyendo en Lucas capítulo 8. Vamos a leer un pasaje bíblico en Lucas capítulo 8 y vamos a estar leyendo allí ese pasaje. En el versículo 40, hermanos, en el versículo 40 del capítulo 8 de Lucas, ahí tenemos la lectura que vamos a hacer y podemos también leer ahí que en el contexto del pasaje, en el versículo 40, está hablando de la hija de Jairo y también de la mujer que tocó el manto de Jesús. Nos vamos a concentrar en el segundo milagro, que es la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero en el versículo 40 dice lo siguiente: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Porque todos estaban atentos a Jesús, porque Jesús hacía milagros. La gente estaba interesada en recibir milagros y escuchar la enseñanza de Jesús, obviamente. En el versículo 41, entonces dijo un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, era judío, ¿verdad? Era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Era muy común que las personas que pedían de Jesús un milagro o la participación de Jesús en sus vidas se postraran a sus pies. Era una forma de mostrar respeto, admiración. Era muy común hacer eso, y encontramos varios casos en el Nuevo Testamento. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Era mucha gente que estaba alrededor de Jesús y le oprimía, no lo dejaba caminar, no lo dejaba moverse, ¿verdad? Pero el caso de la predicación de esta mañana tiene que ver con la mujer con flujo de sangre. Es una lección importante para nosotros. Vamos a tratar de adquirir ahí algunas enseñanzas para la iglesia de San Miguel este día. Dice el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fíjense bien, enorme milagro, ¿verdad? Para una mujer que había sufrido por 12 años una enfermedad terrible. Ella tenía una enfermedad terrible. Pero esta mujer representa, hermanos, a muchos de nosotros, muchas personas, muchos familiares que tal vez han sufrido por largo tiempo enfermedades que postran a las personas. No estoy hablando de la vejez, sino enfermedades en la juventud que a usted lo pueden postrar por mucho tiempo. Y esta mujer representa ese tipo de casos, hermano. Han buscado soluciones por todas partes. Mi hermano, cuando estaba vivo y tenía problemas de la vista, él admiraba mucho a Fidel Castro. Y decía: yo quiero ir a Cuba para que me operen de la vista. Y se convirtió en una obsesión para él de ir a Cuba. No pudo ir a Cuba nunca porque el costo era elevadísimo. Pero él estaba buscando famosamente cómo obtener dinero. Quería vender propiedades y todo lo que quería, todo lo que ir a Cuba y poder ser sanado. Pues esta mujer había gastado
en médicos todo cuanto tenía. Tal vez no le ha tocado a usted, ¿verdad?, estar varios días en un hospital, pero en algunos casos, hermanos, en hospitales, ¿verdad?, cuando una persona está bastante enferma, ¿verdad?, los familiares se ven bien comprometidos financieramente, porque la medicina aquí en Honduras es sumamente cara. No solamente la medicina, sino el permanecer en un hospital es bastante caro. Entonces los familiares se ven comprometidos porque dicen, bueno, ¿y cuándo le dan de alta? ¿Cuándo le dan de alta al paciente? Los familiares van a hablar con el administrador del hospital y dice, bueno, los médicos recomendaron que todavía no puede moverlo de la cama, ¿verdad? Pero usted ya no tiene el dinero para pagar. Entonces, hay casos así, familiares también de nosotros han tenido familiares que han hospitalizado y no pueden salir del hospital porque el médico no les trae la alta. Entonces ellos dicen, bueno, pero no tenemos dinero para pagar. No, pero aquí tiene que permanecer primero la vida. Yo pienso que primero el dinero, ¿verdad? Porque los hospitales privados, muchos de ellos no tienen mucha conciencia, ¿verdad? Mucha conciencia social. Yo no quiero llamar al hospital evangélico, pero el hospital evangélico sí tiene conciencia social. Yo asisto ahí regularmente, hermanos, y allí las personas son bien diferentes a otros hospitales donde yo he asistido. No sé la experiencia suya, ¿verdad? Pero en este caso, la mujer con flujo de sangre, ella había padecido, había gastado todo el dinero que tenía. Por 12 largos años había sufrido una enfermedad terrible, una enfermedad que la marginaba socialmente. Y ella en el versículo 44 dice, se le acercó por detrás, bien diferente a Jairo, ¿verdad? Jairo le postró a los pies, pero ella no hizo eso. Ella se fue por detrás, dice, y tocó el borde de su manto. Ni siquiera tocó a Jesús, sino que tocó el borde de su manto. El manto era grande, era un cobertor, porque en ese tiempo, bueno, en la Tierra Santa, hermano, es desértica, hace mucho frío durante la noche y mucho calor durante el día, hay mucho polvo en las calles, y usted ve que la gente usa turbante para cubrirse la cabeza, para cubrirse los oídos, los ojos, ¿verdad? Cuando hay polvo, muchas tormentas de polvo, es un clima un poco difícil. Pues Jesús tenía un manto grande, y esta mujer se fue por detrás en forma un poquito furtiva y le tocó solamente el borde de su manto. Interesante, ¿verdad? A mí me parece muy interesante esto. Y al instante se detuvo el flujo de la sangre. ¿Qué usaba esa mujer para detener el flujo de sangre? No sabemos. Quizá medicinas naturales por varios años que no hacían ningún efecto, ¿verdad? La sangre salía, era una sangre continua, ¿verdad? No había toallas sanitarias en ese tiempo. Me imagino que usaban bastante tela de algodón o una tela que podía usar ella para detener el flujo de sangre. Una situación bien difícil para una persona, ¿verdad?, que no tenía más recursos para ver un médico y poder ser sanada. Pero en este caso vemos cómo ella cubrió a Jesús por detrás. En esa época, hermano, una mujer con enfermedad como la que tenía esta mujer, que no sabemos su nombre, la Biblia no dice cuál era su nombre, ¿verdad? Pero era considerada inmunda. No solo era un problema físico, ¿verdad? Quizá el flujo de sangre le pudo haber causado una desnutrición enorme, hermano, porque en la sangre hay muchos nutrientes en el cuerpo. Si usted pierde sangre continuamente, hermano, usted llega a tener anemia, llega a tener dificultades para caminar, para la energía que necesita en el día, ¿verdad? Porque toda la energía normalmente también circula en la sangre. Entonces, vemos ahí que la enfermedad que ella tenía
no le permitía tener relación con otras personas. No podía saludar a nadie, no podía acercarse a nadie. Era considerada inmunda, era una mujer totalmente desplazada, marginada socialmente. No tenía ninguna oportunidad de ser sanada para tener relación, ¿verdad? Siquiera tocar a un familiar, abrazar a una persona, abrazar a un nieto de ella, no podía hacer nada, no podía tocar a nadie. Tenía que estar apartada del resto de la gente y era una enfermedad que también le causaba mucha marginalidad social, mucho dolor emocional, algo terrible. No podemos imaginarnos nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros los varones menos, ¿verdad? Pero ustedes, las mujeres que están aquí presentes esta mañana, cuando usted tiene la menstruación, usted siente dolores, enormes dolores.